My grandfather, Jose Concepcion Ortiz Silva, was a Mexican guest worker through the Bracero program. He began seasonally migrating to the United States in 1958 at the age of 25. My mother recalls him mentioning that he worked pisqueando tomatoes, strawberries, and watermelons. My mother is one of 9 children my grandparents had, as seen in the photograph which was taken in Aguililla, Michoacán, Mexico in 1973. My mother recalls her relationship with her father as very distant until they were reunited in the United States. Her father will leave his family in Mexico for about 6 months to 1 year to work in the United States. During the time, my mother would see her mother stress a lot because she was alone and had no support from my grandfather, although he would send them money cada 15 días. This photo was taken in San Mateo, California in 1985, 10 years after my mother and her family permanently migrated to the United States. Sadly, my grandfather died on January 2nd, 1996, at the age of 63 years old. His death was due to pneumonia, which was most likely caused by all the pesticides he inhaled in the fields. Hola, buenos días. Me llamo Celia Díaz y hoy estamos reunidos con Gaby, Gloria y Luis, de la clase de Estudios Chicanos 159. Hoy tendremos una discusión sobre el programa de braceros que se lleva a cabo entre los Estados Unidos y México en los años 1942 hasta 1964. Primeramente quiero compartir con ustedes una breve historia de mi abuelo maternal, José Concepcion Ortiz Silva. Mi abuelo nació en Aguililla, Michoacán, México, en mayo 25, 1933. Él participó en el programa de braceros, empezando en 1958, en la edad de 25 años. Mi mamá mencionó que él le decía que trabajaba pisqueando fresas, jitomates y sandías. Mi abuelo migraba a los Estados Unidos cada 6 meses a 1 año, aunque como mencionó Mireya Loza en su libro Defiant Braceros, el modelo de migración fue profundamente influenciado por los embarazos de mi abuela, porque él la dejaba embarazada cada vez que se iba. La distancia entre mi abuelo y su familia causó mucho estrés en mi abuela y causaba que ella lo sacara en sus hijos, regañándolos y golpeándolos mucho. También causó la distancia entre sus hijos. Mi mamá me dijo que ella no tenía una relación con su papá hasta que no fueron reunidos en los Estados Unidos en 1975. En hecho, tuvieron que restablecer una relación. En ese tiempo, la familia de mi mamá decidió migrar a los Estados Unidos porque mi abuela presionó a mi abuelo después de abandonar a sus hijos en México para ir directamente a San Mateo, California. Ella hizo el viaje después de oír rumores que mi abuelo estaba siendo desleal en el matrimonio y estaba rehaciendo su vida con otra mujer y familia. Tristemente, mi abuelo murió enero 2, 1996 por causa de neumonía, que probablemente fue causa de todos los pesticidas que inhaló durante su tiempo en el campo. Ahora tendremos una conversación abierta sobre el tema del programa de braceros. Hello, my name is Gloria Beltran, and I'll start a discussion on the Bracero program.
to further understand our analysis of the program. So in learning about the Bracero program, what stood out the most to me was the idea of Mexican mestizaje and modernity as it relates to the Mexican discourse on indigenous race and labor. And in talking about race and labor, that can allow us to talk about the use of U.S. systems of labor management, such as the Bracero program, which was meant to create modern Mexican subjects. So in doing this, what I want to do, and what I hope our conversation can allow for, is to further look at it and analyze the Bracero program as a whitening project, as it was a guest worker program in the United States, which again can relate to the promotion of mestizaje and the promotion of modern workers, especially in relation to indigenous folks. So kind of starting off and giving a background of what mestizaje was, the primary focus of mestizaje in Mexico, in relation to Mexico, very much relates to the ideas of colonization, the oppression of indigenous communities, and national building strategies, which were implemented all throughout the history of Mexico, and also very much relates to the United States. So when talking about the relationship between Mexico and the United States and the creation of a guest worker program, it's important to analyze what mestizaje does and why it's important to the discussion. So in this whole era of Mexican history, and even to this day, the goal was to decrease indigenous populations and to create a homogeneous national mestizaje race, and to unify the Spanish language and make one culture, which Loza refers to in the book. And also in talking about this, modernity has a very central focus, because it's about the whole idea that indigenous folks can become modern Mexican subjects, which would later result in them becoming better Mexican citizens. So this whole idea teaches us and kind of poses the idea that indigenous people can be taught to be modern workers through labor programs, which allow them to produce economic profits for the nation and for themselves. So this discourse shows that Indians could be taught to be modern Mexican citizens, which implies that the Indian or el indio could learn to act and behave a certain way, which in this whole context would be to be a modern citizen, which means that the Indian was not inherently bad, but rather it could be taught to be a good citizen through labor programs such as the Bracero movement. And throughout the whole book and throughout the whole program, we come to this common belief that the Bracero program had the ability to civilize and modernize the indigenous population, as could be seen through a lot of different interviews, which a lot of the times, like, people in the interviews talk about yo era indígena, me modernicé, me civilicé, which also talks about the whole notion that racial and ethnic identification could be left in the past, which Loza refers to on page 22 of the book. So in this case, the Indian was able to move away from the Indian world into modernity by physically crossing the U.S.-Mexico border, which allowed them to mentally become civilized and modern citizens. And also this whole idea that hopefully they could participate in interracial marriage with a U.S. citizen, or like a white woman, which would create a mestizo child, which again would allow for mestizaje to continue in Mexico. So this leads me to the question, which is, how is the Bracero program in relation to indigenous folks similar to and different to U.S. slavery as it pertains to African Americans? And I guess two of the things that I want to focus on is what I saw in my whole analysis of this was the fact that it could be different because the Indians could be taught to be good. And with blacks and African Americans, it wasn't necessarily seen as they could be taught to be good. They were just thought to be like second-class citizens and could not achieve that. But I guess the similarity is that they were both exploited for the profits of the other, which tends to be like the white American male, and it looks to dehumanize them. But I want to open up the conversation to further analysis and further discussion on the topic. I would say it was interesting when watching the video in class, how to me it brought up very similar situations. The Bracero program, which was demonstrated in the video, shows similarities to how slavery, black slavery, was treated, and it was correlated in similar ways, and both were treated as non-human, filled with disease, men that were coming to work. As in black slavery, they were also slaves, used for work as well.
Also in relation to a clip from the video, I recall thousands of men gathered outside, which to me looked as, in a sense, as they were, like they stated in the video, like they were cows or herds of animals. And it also correlates to slavery when they would gather so many people and just shove them in a ship and ship them to different parts to use them as labor force. Yes. I'm Luis Cortez, and I would like to add on to what Celia beautifully stated. I also have this feeling of the from the video. What I gathered was these Mexican migrant men were being auctioned in a sense such as slavery was, and they were being analyzed physically, psychologically, to see who was deemed fit for the job. Much like we saw historically in auctions of auctioning slaves for white owners. This is similarly what happened with the Bracero program, and we saw it from the video and the testimonials of some of these men that they were not. This was something that they did not expect. It was a dehumanizing moment for them to be sprayed with pesticides, to be analyzed physically, and to see if their body parts were functioning properly, to see if they had calluses in their hands, to show that they were actually workers, and if they didn't have calluses in their hands, or if they were too intellectual, they would not be fit for the program, because they also wanted a docile, a submissive individual that would not question authority, which is much like we see in today's day, but that's for another discussion. And I also, while I'm here, I would like to pose this other question that is very central to Loza's book, in which she decides to share the sexuality of these Bracero men. And with that, I will pose the question: why do you think it was important for Mireya Loza to include the sexual deviant behavior of married Bracero men? Here I go back. I think about this, that she wanted to share these stories because oftentimes they are left out simply because they are too shameful of sharing. In the case of my grandfather, I never heard about the fear of infidelity my grandmother had, which caused her to abandon her children and go directly on her own to see with her own eyes if he was truly being unloyal. This story was only told to me by my mother. I am assuming because my grandmother feels shameful of sharing this experience. I mean, marriage infidelity is a very intimate topic that many people don't even openly share. Thank you for sharing, Celia. Since I asked the question myself, I would like to also include some of my my take on this subject, which is that infidelity, as we know it, is not something that we like to talk about, and is deemed culturally wrong to say. But when it comes to this context, I believe it's something much more severe than that. As I believe the distance and the separation of a family causes an immediate fracture on the family, and it's not only the thought of infidelidades that we see here, but es también el sentir que puedes ser una mujer con sus hijos que puede quedar abandonada. Todo tu livelihood depende en los recursos que regresa
monetariamente tu pareja que regresa en remittances back home. Y para una mujer en un país que es de bajos recursos y con familia, trae muchas dificultades. Yo puedo hablar de mi historial un poco, aunque yo no vengo de familia de padres que fueron braceros, pero sí vengo de familia que es transnacional, en cual mi papá se iba a trabajar a los Estados Unidos y nosotros quedábamos en México con mamá. Yo recuerdo que mi mamá sufrió muchas dificultades, no solamente hablando de dinero, pero emocionales. Se sentía sola. Ella sola estuvo sin recursos para sacar a la familia adelante. Y mucho menos también si quieres agregar ese concepto de infidelidades, eso es algo que ella sola lo tuvo que cargar con eso. Y yo recuerdo que en veces ella tenía que pedir fiado en tiendas o con el vecino para podernos sacar adelante. Otras cosas como lavar ajeno. Son muchas cosas pues que va sobre no solamente la infidelidad, pero la vida, pues el survival mode de la familia. En esto le quiero pasar el micrófono a Gaby. Ok, gracias. Recordemos que esta es una plática, una discusión entre amigos. Es importante que tengamos el contacto visual para comunicar nuestras emociones, como decía Mireya Loza en su libro. Hasta ahora creo que el programa Braceros ha sido tocado de forma diferente. Sabemos por la historia que fue un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos a falta de mano de obra, porque en esos tiempos los hombres de Estados Unidos estaban luchando en la Segunda Guerra Mundial, entonces necesitaban mano de obra barata y beneficiaba a ambos países. Siempre se ha visto al programa Bracero como un acuerdo binacional, se le ha tratado de la forma política, económica, pero nunca se había tocado este tema como lo está haciendo Mireya Loza, y muchos estudiosos lo reconocen. Es la primera en tocar el lado humano de los braceros. Los braceros han sido vistos como máquinas de trabajo, por eso era toda la forma en que los seleccionaban para ver si calificaban o no calificaban. Recordemos el video que vimos en clase, que se les revisaba como si fueran animales, se les desnudaba y a ver, calificas, no calificas, qué tal físico tienes salud, otra cosa, te rociaban con DDT para evitar que trajeras algunas bacterias o algunas peces de México, como si fuéramos animales. Pero lo interesante con Mireya Loza es que toca el lado humano de los braceros. ¿Por qué? Porque ellos no son máquinas que vienen, producen y se van, o mandan remesas o se quedan y trabajan. Ellos también tenían emociones, tenían necesidades. Ustedes pueden imaginar qué es venir a un país donde no entienden el idioma, no saben qué les están diciendo, les prometen una cosa y les dan otra. Vimos cómo dormían, como tipo barracas, todos amontonados, sin aire acondicionado, soportando el clima, sin familia. ¿Qué les quedaba hacer? Es como, a mí se me hace como si fuera algo muy injusto verlos desde la perspectiva de, fueron infieles, porque se les había creado una imagen, eran hombres de familia que venían a trabajar por sus familias y que mantenían fidelidad y todo, pero estaban aquí solos. ¿Qué podían hacer? Hasta antes de leer a Mireya Loza yo pensaba más o menos en forma similar, o fueron infieles, tienen dos familias, tienen doble vida, porque sí lo hicieron. Una familia en México, tienen una familia en Estados Unidos, pero si nos vamos a analizar la situación desde el lado humano, desde las carencias, desde la afectividad, pienso que la infidelidad de estos hombres no era motivo de valores o de infidelidades, sino de necesidades afectivas. O sea, necesitaban llenar un vacío afectivo, tenían emociones, tenían sentimientos y tenían obviamente necesidades biológicas. No estoy justificando la infidelidad, pero creo que si la vemos desde el contexto de estos braceros,
podemos entenderla y no juzgarlos. Por eso después Mireya Loza aborda el tema de los gays entre ellos. Quizás ni eran gays, era simplemente llenar una necesidad afectiva, emocional. No sé qué piensen ustedes al respecto. Pienso que para ellos fue una situación muy difícil y una manera de mantenerse a flote, de sentir que a alguien le importabas de alguna manera y que lo tenías aquí cerca contigo. Fue desleal para las familias que se quedaron en México, pero creo que no debemos de satanizar incluso la prostitución. Mireya Loza también lo tocaba, o sea, la prostitución está como castigada, ¿verdad? Pero en este contexto igual pienso que fue necesidad afectiva emocional, tanto de los braceros que estaban aquí, como de las esposas que se quedaron, porque se quedaron a cargo, ya Celia lo mencionaba, de muchos niños, y una manera de sacar el estrés que ellas tenían era a través de golpear a los niños y regañarlos, porque tenían que de alguna manera sacar lo que tenían adentro y no sabían cómo. Algunas madres lo hicieron maltratando a sus hijos, otras madres lo hicieron matándose, trabajando, como tú dices, lavando ajeno, buscando cómo mantener a flote su familia. Pero también otra forma fue la prostitución, y quizás en la prostitución era como una manera, entre comillas, fácil de obtener un poco más de ganancia económica, pero también yo lo estoy viendo desde el lado humano, satisfacer lo mismo, la necesidad, el vacío afectivo, emocional. O sea, necesitas afecto, necesitas emociones, eres un ser humano, no eres una máquina de trabajo. También creo que el motivo de lo que los braceros y también las familias no quisieron, pero tuvieron que hacer ese sacrificio. Cuando tienes familia, tienes que hacer sacrificios para poder sacar adelante tus hijos o tu familia, tener un hogar, tener comida, tener cómo mantener a ese, como tú dices, la familia a flote. Creo que en continuación, creo que sí es justo lo que dices tú, que no creo que quisieron hacer los braceros desleal con su familia, pero un humano cuando está solo y tiene necesidades, se siente solo, está en un país solo, no sabe ni quién conversar con, tiene que salir afuera a buscar con quién hablar, y a veces simplemente hablar con una persona, luego hay otras personas, ay, esos ya andan juntos, ya ponen historias y rumores. Sí creo que es importante también, a mí se me hizo importante también saber las historias de las mujeres directamente que fueron afectadas por el programa de braceros. Y también otro punto que me pareció interesante fue en el video que vimos en clase, otra vez mencionó cuando la pareja estaba juntos hablando y el Señor le dijo, pues, ¿qué dinero le mandaba a mi esposa? Si no un centavo me daban, ¿cómo iba a sobrevivir yo? ¿Y cómo le iba a mandar a mi familia dinero si no me estaban dando dinero? Es importante saber ese lado de la historia, porque luego puedes juzgarlo, está malgastando el dinero, por eso no lo manda. Pero también tienes que escuchar su historia en qué está pasando realmente. Lo dejo allí. Sí, primeramente, muy buenos temas en los que han shared ustedes dos. Gaby no lo pudo haber dicho más mejor de lo que lo dijo, y yo creo que eso tiene mucho de, ¿cómo se dice?, valor para poder hablar y articular sus opiniones, así como lo hizo, así de abiertamente. Y es algo que yo también es algo que me ha caído en la mente,
pero es difícil, especialmente de la perspectiva del hombre, hablar sobre de esos temas, y por eso lo agradezco de que ustedes se abran y hablen de la perspectiva femenina, y porque es algo que no nos ponemos a conceptualize esas cosas que pasan en los hombres y entre parejas. Como dice Gaby, no eran máquinas, y es verdad, no eran máquinas, y no son seres humanos que también tienen sentimientos, sienten amor, les tienen esa sed, esa hambre de ser amados también. Y específicamente si ya vienen como en una relación así matrimonial, de estar siempre al lado de una mujer, sintiendo las caricias, sintiendo la calor, y al separarse de una persona así no solamente biológicamente, pero también psicológicamente le puede causar trauma a una persona. Y como dice Gaby, también hay necesidades, aunque es un tema que es algo delicado de qué incluir y hablar, pero son cosas reales que sí nos pasan. Pero es un tema delicado porque existen tabús en las culturas. Existe el tabú en la cultura mexicana, en la cultura latina, machista. ¿Por qué no hablaban con Mireya Loza sobre los gays? ¿Por qué Mireya Loza tuvo que entrar de manera así como native? Ella misma lo dice en el libro. Porque ella misma lo dijo en el Skype que tuvimos con ella, ¿no? O sea, mi tío no me iba a decir. Si yo le preguntaba, no me iba a decir. Entonces, porque es un tema altamente como estigmatizado. O sea, no se puede hablar de sexualidad. Sexualidad es como un tema, no sé, castigado en general, en todas las sociedades. Y en nuestra cultura machista es más. Entonces, ellos no iban a decir lo que pasaba cuando se apagaban las luces. Pero volvemos a lo mismo, no son máquinas, eran personas. No estoy hablando propiamente de las necesidades biológicas que todos las tenemos, sino la necesidad emocional, psicológica, como tú lo dices. O sea, necesitas afecto, necesitas sentir que eres importante para alguien. Y a veces necesitas de la cercanía de ese alguien. Entonces, como Celia también lo menciona, no tenían la intención de ser infieles, ni las esposas tampoco, pero la situación nos llevó a eso. Entonces pienso que no debemos juzgarlos, y es importante que Mireya Loza haya tocado esa parte, porque no solamente son como los estragos del programa Bracero, los estragos en las personas, en las familias en general por encima, no, son estragos psicológicos, emocionales que te dejaron estela, como tú dices. O sea, tú no vienes de familia de braceros, pero vienes de una familia transnacional y tuviste carencias afectivas, y eso lo arrastran, como lo vimos también en otros cursos con el profesor González, con Lidia Cacho, que hablaba de las etnografías de niñas que vivieron entre México y Estados Unidos, y como algunas decían, no, mi papá ya es como un extraño para mí cuando él regresa, porque no lo veo, no tengo una relación. Entonces el programa Bracero no solamente afectó por encima a la familia, sino que más adentro, y pienso que la legacy todavía sigue aquí, porque aunque no sea el programa Braceros, el venir y trabajar aquí con documentos o sin documentos tiene sus costos. La jaula de oro, o sea, no deja de ser prisión, tienes cierto nivel de vida, pero si no puedes regresar a los tuyos, es difícil. Y si tienes la oportunidad de regresar a los tuyos porque tienes documentos, también es difícil, porque te pierden muchas cosas y costos. Entonces, murió mi tío, no pude ir. Murió mi sobrino, que era como mi hijo, no pude ir. Yo tengo documentos, pero no puedo ir. ¿Por qué? Porque hay costos, porque estoy trabajando, porque no pude ir. Muchas cosas. Entonces, sí es bueno, pero también hay que ver el lado humano. And I think it's really good for us to talk about it that way, because I think when I was like reading through the book and I just have like all these like ideas, and I think it's going to lead us to the next question, which
tends to like relate to like females and like sex work, right? So I think you mentioned prostitution, which I think is a very like important discussion that needs to be like had in this podcast. And I think when thinking about infidelity, I was immediately assumed that like the women were sex workers and prostitutes because it was like a way for them to make money, right? So it's like the braceros had this whole this like the bracero program as a way for them to make money and to like, it was like a form of, it was an economic system, right, that was in place between like the United States and Mexico. But it's like for the females, there wasn't anything that was left there for them, or like any program that was set in place. So for them, what they had to do was they had to go out of their way to like, I guess, construct a new way of like economy for them, which would be to like do sex work. And I think when I like looked at it as like it was something they had to do, you know, as opposed to, so then it was really easy for me to like look at the braceros as like, oh, they're here working as like braceros and they're just being unfaithful to their wives. So I think it's really good the fact that you bring up the conversation, because it now makes me like think of it a little different, you know, a lot differently actually, because it's like when you talk about this whole conversation that it's like biologically, and I think like we talked about, that topic is very hard for us to discuss, and it could be a little problematic just because of this whole idea that like men are just being men, like they have to like, you know, pursue these sexual, you know, pleasures and stuff. But I think it's also very important for us to look at it in a way where it's like biological, but also a way for us to like discuss it without having to condemn the men and just be like, oh, the women were sex workers because they had to. It was because they actually wanted the pleasure from it, which I think is very important, because I think a lot of the women also wanted that affection, right? And that's why they also maybe like kind of decided to like do sex work. So I think that's a really good conversation to have, understanding that we do know that like Mexican society is very machista, and I think like it's easy for us to just like look at the women as like, oh, they're being at home, you know, but it's also important to also like look at the men and give them the sense of like, I guess understanding that it was also not easy for them. You know what I mean? I feel like it's also this whole moral thing where it's like, I'm sure if like they had like other families in the United States, it wasn't just easy for them to do so. You know, so it's like so much more to it that I feel like isn't really talked too much about it. So yeah, so I guess with that, I guess we can just like kind of go on to the whole question of like prostitution and sex work. That I know you had a question about, so we can just like open it. I believe that you already raised that question, Gaby, de que si es justificable, algo así, ¿no? Que si era justificable pues, del trabajo, o que lo que opinamos de la prostitución, Estaba diciendo que si en el contexto histórico de la vida de los braceros, ahora ya sabemos cómo vinieron, cómo se les trataron, si ganaban o no ganaban dinero, qué pasaba cuando se apagaban las luces. La pregunta es, ¿sería posible cambiar la connotación negativa de la prostitución hacia una forma de superar las ausencias emocionales de los maridos y esposas ausentes del seno familiar? O sea, la prostitución sí. no iban a ejercer la prostitución las mujeres, ni los hombres iban a estar con mujeres simplemente por un placer, por ser infieles. Sí, no era algo que era como planeado. Exacto. Sí. Que ya lo tenían ya pensándolo en las... Eso no era la intención de venir a los Estados Unidos. Eso no era la intención para separarse de las familias. La intención era financiera. Era para la superación financiera de las familias, para mejor elevación pues del núcleo de la familia. Pero en eso, en lo que hablas de prostitución, yo que si lo podemos ver en una manera que no es negativa, yo creo que eso es algo difícil, ¿no? Por nuestros valores culturales, pero viéndola así como tú lo has presentado ahorita, sí, yo creo que la mujer sí tiene su derecho en hacer lo que ella necesita o desea con su cuerpo para poder sacarse a ella misma o a su familia adelante. Es algo que es como lo vuelvo a decir, es un tema muy frágil, pero analizando bien las cosas y quitándote
la estigma de ser hombre o de ser un machista, como gente dice. No, yo no lo veo así de esa manera. Es algo que pues es biológicamente y muchas veces también es algo que el lugar en el que estás, la situación en la que estás, te puede manejar a hacer cosas para poder sobrevivir y poder hacer algo más con lo que tu ambiente te está ofreciendo. Es como decía la misma pregunta, ¿no? Es una forma de superar las ausencias emocionales. O sea, lo volvemos a lo mismo. Y yo aquí puse algo y me gustaría compartir. Yo sé que es difícil entender y cambiar la perspectiva de algo que culturalmente se ha aprendido como un valor y que sí, es cierto, es un valor, ser fieles, ser leales a la familia, a los esposos, porque hay un compromiso de amor, ¿no? Pero es un valor porque da apoyo a la familia como una institución por todo lo que representa para el ser humano la familia. Pero yo solo quiero resaltar que la imagen del bracero como un hombre de familia también es producto de la mercadotecnia capitalista estadounidense para salvaguardar la imagen del bracero como una iniciativa para preservar y mejorar la vida familiar de estos hombres y mujeres. Sin embargo, yo creo que es importante entender que si esos hombres y mujeres fueron infieles sexualmente, no fue porque tenían la intención con conocimiento de causa de ser infieles, como tú dices, no tenían la intención. Esa no fue la finalidad cuando ellos vinieron para acá. Sin embargo, las circunstancias los empujaron a eso. Y de esta manera desvirtuar el valor de la fidelidad y la vida familiar. Ellos fueron infieles porque lo único que buscaban era llenar un vacío afectivo emocional al encontrarse en una situación verdaderamente desoladora y lejos de todo como es su familia, su cultura, sus amigos. Ni siquiera entendían el idioma. Y nos pasa, por lo menos a mí me sigue pasando, a veces no entiendo algunas cosas. Solo trabajaban y vivían en condiciones verdaderamente infrahumanas y fue la forma que encontraron ellos de llenar ese vacío existencial, porque si llega un momento en que dices, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el punto de estar aquí? Estoy lejos de mi familia, no gano más que un penny, o no gano, porque hay unos, en el mismo video decían, unos no ganaban nada, quedaban en ceros o quedaban en drogas. Entonces, ¿cuál era el punto de estar aquí? Si no podían ayudar a sus familias, si no podían cumplir el propósito de haber venido. Ahora, había que hacerlo de alguna manera, había que sacar de alguna manera lo que estaban sintiendo para poder sobrevivir. Yo en este contexto estoy viendo esto como una forma de supervivencia, o sea, de sacar a flote, de sacar fuerzas para continuar adelante. No sé. I also want to point out in Continuum that I believe the United States uses this type of vulnerability to target specific people. For example, immigrants, they target them in vulnerable states. They target the man with the family who needs to bring their family, to give their family the money, the food, the shelter. They also target children. Now we see in the caravans for Central Americans, we see women being targeted as bad mothers because they're bringing their children. And then we see children being targeted because they're fleeing gang violences. And this is all strategically built as a structure to try to hit people at their most vulnerable state so they can go over and conquer, as in when the U.S. took over Mexico in the Southwest. They knew that that Mexico was in a vulnerable state, that they didn't have army in order to fight for their land, so they went in at a strategic point to take over. So they're using vulnerability as a strategy to try to get away with basically what they want and have whatever they want. I don't know if you guys want to continue or state a new point. Do we have the time? Okay. All right, I'm gonna go ahead and raise this go off topic slightly, but I think this is a continuation of what
Gabby has illustrated here with how do you say, con las no solo las necesidades, pero en las formas en las que las personas que vienen aquí a trabajar, incluyendo los braceros y otros inmigrantes que vienen a este país a trabajar, que se desahogan. Una manera en la que vemos así, como en este contexto del bracero, que lo ven como lo quieren ver como sexual deviance, pero no estamos tocando el tema de lo que emocional, de lo que la persona siente, del vacío que siente. Y eso es algo que me hace pensar, y que me hizo pensar en el contexto de lo que es en los tiempos en los que estamos viviendo ahorita, en los tiempos que vemos pasar en los inmigrantes que vienen a este país con bajos recursos, que vienen sintiéndose aislados de familias, de sus esposas, de sus hijos, y que no solamente lo usan estas alternativas de desahogo hablando en prostitución o entre mujeres, pero también vemos que también usan otros outlets como el alcohol, como a veces drogas. Son cosas que solo el inmigrante, solo la persona está sintiendo, estas emociones, esta aislación emocional que sienten de estar fuera de su patria, fuera de su familia, fuera del núcleo que conocen. Y como dice Gaby, muchas veces no hablan ni el idioma, no hablan en español, que es lo que buscan en tiempos, es unos outlets, y aunque a veces no son muy positivo, pero son cosas que pasan. Yeah, and kind of just going off that, I think it's very important for us to talk about the discussion that like we talked about, the braceros are even to this day very modernized when you like leave the country that you're born in and the country that you would ideally want to live with, because I feel like a lot of immigrants here, like for example my parents, they're immigrants from Mexico, and to this day they talk about going back to Mexico, right? So the reason why they're here is just to give like their children a better life, an education, like it's just like giving their kids a lot, but they have this whole idea that once my kids graduate from like school, I'm gonna move back and like retire in Mexico. So I think it's just this whole thing where it's like you hold on to this idea that you're going to go back, but most of the times you don't go back, because it's like your kids end up having, you know, their own kids. So it's like you want to be here to see your grandchildren grow up and like finish school, and it becomes this whole thing where it's like you can't really leave a place where you kind of like lived most of your life with. So I think it's really hard for you to deal with that. And like you mentioned, that's why a lot of the times, whether it's you resort to like sexual pleasure as a way to like kind of just cope with it, as a way to like deal with like the problems that you do have, or the sense of loneliness that you have inside. A lot of other people use like drugs in order for them to kind of just cope with that. And I think that gets to the idea that in Mexican society there's this whole stigma with mental health, so we don't really talk about our feelings, we don't talk about our emotions, and it just becomes, I feel like, this whole thing where even like the braceros, and I think during like the film that we watched about the braceros, like you had the wife and husband like sitting right next to each other, and they don't really talk about what the bracero program did to their whole like, you know, dynamic relationship, and like they don't really have conversations with their kids about like what this whole program did to them. So I feel like they just hold on to all these emotions that tend to like kind of eat them inside, you know, and it just drives them to like do other stuff. And I think it's very important that if like we had other resources in order for us to talk about, or even for the braceros back in the days and even to this day have like mental health institutions for people to talk about their emotions, they could deal with other ways of like addressing what's going on. And this whole thing where it's like you feel like you don't belong in Mexico, like you're not there, but it's like you don't belong here either. So it's just this whole like in between where you just feel like you don't belong anywhere. And I think that's very, very hard to deal with. And I think it's something that we have to address. And I feel like it's something that we have to work towards, and just kind of get rid of the whole stigma that is kind of just related to that. Yeah, so I think in this whole conversation we like had a discussion about a lot of different things, whether it was like race with indigenous folks, it was also about sexuality,
and just like going back to like, you know, a first-hand account of like Celia's story about the bracero. So I think this is a good idea and like a good conversation that we had about the book, but also about the program overall. And I feel like we like talked about a lot of different topics that aren't necessarily talked about, or it's just like people have a really hard time kind of bringing them up and having a discussion about it. So I think with this, if no one has any other thoughts, we would like. Gracias por la conversación entre amigos y compañeros. Thank you. Gracias, gracias. So that's the end of our presentation. Thank you for listening.